Amigos, amigas, ¿cómo están? Estamos aquí desde Plaza Mayor. Vamos a hacer algo muy padre, ¿no? Vamos a analizar una de las películas que para mí son GOAT, son para mí la cabra. Bueno, ahorita vamos a discutir si obviamente es icónica y es un parteaguas para el mundo de las películas de mafiosos, pero ahorita vamos a ver si realmente le alcanza para ser una de las mejores películas de la historia o si está sobrevalorada. Sí, aquí también no lo han dicho, pero la película que vamos a analizar es El Padrino de Coppola. ¿Cómo era? Francis Coppola, el director. Sí, y del libro de Mario Puzo. Mario Puzo, sí. Bueno, puros italianos también. Obviamente la película tiene actores americanos e italianos, la mayoría, como Al Pacino. Pero bueno, ya lo iremos desglosando. Vamos desde el principio, a ver. Sí, bueno, la película por sí sola es una obra de arte. La neta sí es una obra de arte. O sea, todas las escenas tienen mucha coherencia, tienen mucho sentido. Yo pienso que tiene un trasfondo muy fuerte. Esta película empieza cuando el funerario Bonacera necesita un favor de Don Corleone. Y la verdad es que de eso se trata, ¿no? Que el padrino en sí era una persona con mucho poder, una persona eh, Alianzas políticas. con muchos enlaces políticos, con mucho... Sí. Alianzas de jueces, bla, bla. Entonces eso hacía que las personas les pidieran favores, y estos favores no eran nada más así, ¿verdad? Eran para la comunidad. El chiste era, ahora sí que apoyar a la comunidad, a la raza, pero pues obviamente se necesitaba que él diera los favores, y que la persona a la que le dieran los favores les diera lealtad. De eso se trataba, que les dieran lealtad. Sí, o sea, por eso es que dice, en la primera escena, el padrino se ofende, porque le dice Don Vito, no le dice padrino, le ofrece dinero, no le ofrece su lealtad. Entonces, para Don Vito Corleone, el padrino, pues es una ofensa, obviamente. Entonces, desde la primera escena, pues lo que hace la película es establecer quién es Don Vito, qué hace. Ahorita lo que decíamos fuera de cámaras, el gatito que se le sube, que eso se volvió como algo icónico para los mafiosos, el gatito que lo empieza a acariciar y que se volvió algo icónico, y que según mis fuentes, esa escena fue improvisada porque no tenían planeado que hubiera un gato con Don Vito. Y que también hay que decir que es una escena que ya te va mostrando el contexto de la familia italiana o de las familias italianas que estaban en Nueva York desde los 30, 40, 50. Esas familias lo que buscaban más era crear una comunidad italoamericana fuerte, sólida, en la cual ellos tuvieran un poder cada vez más grande, todas las familias, pero claro que siempre de repente había controversias entre ellos, ¿no? Pero lo que buscaban ellos más que dinero era tener lazos para cuando yo te necesite, tú me apoyes, y etcétera, ¿no? Como que se sentían extranjeros en Estados Unidos y esa era su forma de buscar generar una fuerza, como la tenían en Sicilia, por ejemplo, o en Italia, donde tenían, pues, ¿cómo se llaman estos? Las mafias, ¿no? Ahora, es algo que también quiero que ustedes me digan. Lo que yo tengo entendido es que Don Vito Corleone en sí era dueño de una empresa de aceite de olivo, ¿no? Sí, hace mención de que vendían aceites. Y que estaba metido en el juego, ¿no? O sea, en las apuestas, todo eso. O sea, sí, los casinos. Yo me imagino que lavaban, ¿verdad? Lavaban, pero no eran ellos como muchos piensan, porque luego muchos piensan que directamente Don Vito y todos ellos, los del padrino Don Corleone, los Corleone, eran vendedores de dulces, pero no eran vendedores de dulces. No. De hecho, él se opone mucho a eso, por eso de hecho ese es el punto de toda la historia, sí, exacto, en la que él se opone al negocio de las drogas. Más bien, él decía, yo sí puedo tener negocios de casinos, de mujeres, de alcohol, cosas que en ese tiempo, porque hablemos del contexto de entonces, sí, eran muy cuestionables moralmente, por así decirlo. La moral era muy importante en ese tiempo, y él sí se opone mucho a las drogas porque decía que es lo que iba a destruir al país, pero obviamente sí lavaban dinero porque en ese tiempo todas esas actividades eran muy vigiladas y algunas eran ilícitas. Entonces, pues es como ahorita lavar dinero, o sea, haces dinero de cosas muy cuestionables, matas gente, haces cosas feas y luego ya vas haciendo negocios más legales, ¿no? Sí, o sea, ese era el poder que tenía Vito
Don Vito. Y está muy interesante porque si se fijan en la película, o sea, por ejemplo, cuando en esa primera escena que es la boda de su hija Connie, se ve todo muy, es de día, se ve como muy iluminado todo, como todo, como la familia moralmente correcta, con dinero que se proyecta, los invitados, la comida, el festejo, invitaron al famoso ese que fue a cantar y todo. Ahí estaba pasando Aranda, ¿sí lo viste? Bueno, adelante. Se ve como todo muy clarito, ¿no? O sea, la boda y todo eso es como muy clarito, como la familia que se proyecta, la que quieren proyectar, cuidar el apellido Corleone, y después entra luego la escena en la que están en la oficina del padrino y la luz cambia, oscura, ¿no? Entonces es como una referencia a la claridad que quieren mostrar de una buena familia, pero la doble moral de cómo el padrino pues estaba totalmente inmerso con cosas corruptas. Inclusive ahorita que lo dices, se ha hecho mención también de cómo Michael aparece siempre en las escenas como muy blanco, muy así, y de hecho, si se dan cuenta, él está más desapegado, de que no ha llegado Michael a la boda, etcétera. Al inicio, y ya después cuando, ahorita vamos a hablar más de eso, pues ya cuando está más metido, como literalmente su cara hasta se ve más oscura. Pero bueno, entonces empezamos con esa escena, partimos de 1945, donde se casa la hija Connie, ¿sí era Connie? Sí, con Carlo. Con Carlo, que después va a ser también parte de esta primera parte del padrino. Pero bueno, entonces después de esta escena, llega también una imagen donde están en la boda y que llegan ciertos como paparazzis, por así decirlo, y empiezan a tomar fotos. Y creo que se ve Barcini, que le arranca la cámara. Fotógrafo de la fiesta, ¿no? O si eran paparazzis. Es que no me acuerdo, pero sí le ordena a alguien, oye, tráeme a ese güey, y luego le arranca el rollo y lo tira por allá, ¿no? Y a él lo golpean, y le rompen la cámara y todo. Ya después es cuando sale también sí, Sony y le avienta unos billetes y le rompe la cámara, sí. Pero que también estaba el FBI, ¿no? Porque como llegó el FBI y hasta dijeron como de que ya son muy respetuosos, ¿no? Con nosotros y no sé qué. Yo creo que en ese tiempo eso era algo muy de que todo el mundo sabía quién era quién, pero por las alianzas que tenían estas personas pues no les hacían nada, ¿no? Y no los tocaban, pero sí habían algunas controversias en esa parte, no querían como enseñar mucho, ¿no? O que los vieran. Pues sí. Y van a ver cómo, y luego la historia sigue en qué sentido. Sí, con Sollozzo, o Solozzo, más bien. Solazzo. No, Solozzo, se llama, ¿no? Solozzo. Bueno, el tipo que sí tenía ya negocios de narcóticos, vaya. Y ahí obviamente cuando le hace la propuesta a la familia de Vito Corleone, de Don Vito, y pues ahí se pone interesante la cosa porque habla de esto con su abogado, con Tom, con su hijo Sonny, y ellos obviamente dicen, pues sí, vamos a tomar esta alianza con ellos, nos va a dar mucho dinero. Les propuso $1 millón, 30% de lo que ganaba con los narcóticos, que era un negocio que estaba apenas en su auge, estaba despegando en Estados Unidos, y ellos pues simplemente les daban protección política y policial, ¿no? Y al parecer ellos iban a aceptar este acuerdo, pero ya cuando se reúnen con Solozzo y con su gente, pues al padrino, Godfather, se le ocurre decir que no va a ser un acuerdo porque para él es muy peligroso el tema de las drogas, y él no puede protegerlos con los políticos y con la policía en ese sentido. Pues ahí empieza la bronca, porque se despide muy bonito y todo, no pasa nada, pero después... Bueno, sí está el detalle de que el hijo quiso intervenir y no lo dejó el papá, y tal vez el hijo quería decir algo a favor, y entonces el papá dijo, mi respuesta es final, gracias, ahí nos vemos, y luego regañó al hijo, y le dijo, tú no puedes hablar en estas cosas, ¿no? Sí, y perdón, rápido. Y de hecho, en esa escena, pues nada más estaba Solozzo, él estaba solito, estaban todos rodeados por Corleones. Y también algo muy interesante en esto es que, cómo es que estos vatos, por ejemplo, Don Corleone, él sabía que a cada acción hay una reacción. En ese mundo, cualquier cosa que de repente sea negativa o que vaya en contra, por así decirlo, del plan de otra persona, ya es sinónimo de reacción del otro bando, y por eso es que después, ustedes recordarán que Lucas, ¿es Luca?
su ex guardaespaldas, vamos a decirlo, le dice, ya que se fueron todos sus hijos, se quedó con Luca, le dijo, ven Luca, por favor, infíltrate con ellos, con Sollozzo, por favor, infíltrate y trata de sacar toda la información posible, que no estés a gusto acá con nosotros, intenta indagar un poco, no estoy tan a gusto con esta situación, ve que se trama. Y eso es lo que pasa en esos mundos. Y que es un tema que yo tengo duda porque yo no sé por qué, como Sollozzo y el otro, el Tagrini, o no sé cómo se llaman los que vendían drogas, por qué sabían que venía de parte de... que no venía realmente, porque incluso le ofrecieron dinero, le ofrecieron empezar con $50,000 y no sé qué, pero luego le clava el cuchillo y luego lo ahorcan. Entonces, ¿por qué? ¿Cómo supieron que él venía de parte realmente de Corleone? O sea, yo pienso que desde que le ofrecieron el dinero ellos ya sabían, o sea, ellos No, como por eso, que pero siguieron el ¿cómo plan. sabían? Yo siento que Eso quiere decir que desde que llegó, pero ¿cómo? pues es que se supone que él era alguien muy allegado a Don Vito, o sea, no era cualquier trabajador suyo, sino que era alguien muy allegado, y eso también significa pues lealtad. Y en teoría, si algo tenía Don Vito Corleone con su gente allegada, pues era lealtad. Yo supongo que no la compraron tan fácil. O sea, Lo que pasa es que ya desde ahí Sollozzo ya estaba planeando con Barzini, al final que se sabe que fue Barzini también, ya estaban planeando todo el movimiento. Entonces, se entregó, a mí se me hizo una irresponsabilidad de parte de Corleone, porque se entregó. Le mandó protección. Ajá, por se ejemplo. entregó, se entregaron. Solo. Sí, y no creo que lo haya hecho con mala vibra de que no, era realmente de confianza. Agarró. Lo que pasó ahí es que se entregaron, o sea, literalmente lo entregaron, y desde ahí ya empezó, ya tenían todo planificado, lo de... ¿Crees que lo entregaron deliberadamente o nada más? No, yo pienso que realmente Don Corleone fue un error de que él quiso ver que se tramaban, y él inclusive le dijo, ponte de su lado. Pero ¿por qué no mandar gente encubierta a estar ahí cerca? Sí, por eso fue un error, pero yo siento que no fue algo premeditado o sea, sí era alguien de muchísima confianza, Luca. Y luego después que lo matan yo no veo como que hubiera habido una reacción así. no, lo que pasa es que, por ejemplo, ahí se entrega, o sea, ahí Don Vito, yo siento que se equivoca porque como él era alguien muy poderoso, se confió de eso y se entregó. O sea, se entregó, ¿por qué? Porque obviamente, digamos, de frente quedaron muy bien, de espaldas estaba el conflicto, o sea, Don Vito no se quedó a gusto con Sollozzo y al revés, y ahí Don Vito se entregó al mandarlo a él, le está diciendo, pues les declaro guerra, o sea, porque ya estoy totalmente contra ustedes, y de hecho, cuando pasa eso, acuérdate que sí preguntan, Sonny y los demás preguntan por él, de que, oye, ¿dónde está? Márcale, le dice a Michael, márcale, y dice, no contesta. Y ahí es cuando en eso pasa lo del chofer, que no está el chofer, Pauli. Sí, Poli. Ahí es donde ya empieza todo a tomar sentido, porque al final Poli estaba en parte ya del plan de los Barzini y directamente de Sollozzo. Coludido. Ya estaba coludido. Aquí es donde está cagado, porque si ustedes se meten ahí a indagar en YouTube, van a ver algunas escenas eliminadas de la película, que es precisamente después del ataque a Don Vito. Ahí se dan cuenta y dudan por primera vez de Clemenza. Ahí es donde dudan por primera vez de él y de Poli. ¿Por qué? Porque Clemenza era jefe directo de Poli. Acuérdense que cuando empieza la película, que Clemenza estaba bailando y así, y Poli le dice, qué bien bailas, y le dice, tú no estás, que eres juzgador de baile, que ponte a dar tu rondín. Era el jefe directo de Poli, entonces, obviamente que va a pensar en ese momento Sonny. Que se lo ordenó él. Sí, pues es su jefe directo. Sí. Pero al final, lo que también, el contexto de Poli, del personaje, es que era alguien pobre, que era alguien que estuvo donde Michael Corleone estudió, o sea, que eran contemporáneos, era joven, pero que no tenía varo. Entonces se vendía muy fácil. Inclusive si se dan cuenta, es una escena también interesante. Cuando está empezando la boda, se ve que a Connie le dan dinero en un sobre. Y Poli voltea y dice, si no fueran los Corleone me robaría todo el dinero. Sí. Ya tenía como indicios de que era rata. De que como dices, todos los diálogos tienen un porqué en la película. Todos tienen un porqué. Están acomodados. Por eso les digo, si de repente quieren ver la película y le dicen, ve la película a un compa, no puede pestañear, tiene que estar bien al tiro, porque cualquier detalle se te va. Entonces, rápido,
Lo que pasa después de esa situación es que en esa escena que está borrada, Sonny, le da la noticia a su mamá, se va al despacho donde siempre estaba Don Corleone, inclusive en la escena se ve que él quiere sentarse así para marcar, y dice, no, esta es la silla de mi jefe, y se va a otra silla, y, perdón, marca a los operadores de ese tiempo, que se supone que eran los 40, para indagar las llamadas de Polly. Entonces ahí se corta la escena. Después está Teresa, la esposa de Tom, que en ese momento pues había sido capturado por Sollozzo, y después llega Michael Corleone y Sonny le marca a Tieso. Se van al despacho y ya están en el despacho, pues le pide a Tieso que chequen el plan. Llega Michael Corleone con Teresa, los saludan y después dice Sonny, bueno, ya se pueden salir, déjenlos a Tieso y a mí planificar. Y se sale la Teresa y se queda Michael, le dice, ¿tú qué haces aquí? Él dice, no, pues yo te quiero ayudar. No, pues vas a escuchar cosas que no vas a querer. Y ya después le dice, a ver, ¿a quién liquidamos? ¿A Polly o a Clemenza? O a Clemenza. Y luego dice Michael, no, a Clemenza no creo. Y dice, exacto, universitario. Y ya después cae una llamada y contesta Sonny, dice, el del operador le dice, sí tuve llamadas con esa persona en esos 3 días. Perfecto, vas a tener una mejor Navidad que nunca, gracias. Y ya como de que le va a dar más varo, y ya le cuela, y ahí es donde confirman que tenían que dar de baja a Polly. Sí, digo, al final ahí Polly, esa escena, pues como dices, no es escena de la película, o sea, fue una escena cortada que no salió, pero pues simplemente me gustó que no saliera, porque se me hace más sutil cómo fue todo, pero por ejemplo ahí sí es muy importante, porque incluso cuando no es escena eliminada, sí se ve como ahí es cuando se involucra Michael. Y yo creo que Michael se involucra porque él comprende la fragilidad que tenía en ese momento de la familia. O sea, cuando no estaba su papá, él siempre se quiso mantener alejado, ¿no? Y hasta le decía a su novia. Él estaba en el ejército, pero cuando su papá falta, o sea, se está muriendo, él sabe que Sonny se queda ahí como que a tomar las decisiones, y yo creo que Michael, que era muy listo, muy inteligente y muy estratega, que después lo supimos, como que él analiza y dice, este tipo, por ejemplo, Sonny, su hermano, es alguien muy impulsivo, no es muy pensativo, no piensa en el negocio, y Tom, como él siempre lo dijo, Tom siempre quiere la paz, o sea, son como muy contrarios y no hay un equilibrio. Es como que Michael dijo, tengo que intervenir para yo apoyar en lo que pueda, ¿no? Y ahí es cuando pues se queda totalmente inmerso en el negocio de la familia. Y ahí es cuando ya empieza lo importante, o sea, porque eso ya pues pasa el atentado contra Vito, Fredo, que es un inepto, o sea, nos queda claro que Fredo es un inepto, pues es el chofer en ese momento, no puede sacar ni el arma, matan a Vito, entre comillas, o lo intentan matar, y pues ya de ahí se arma todo un lío tremendo, ¿no? Sí, aquí ya hay un parteaguas. Michael Corleone se entera con Kay cuando estaban saliendo creo que me parece, del teatro. Bueno, estamos hablando de los 40, lo tuvo que ver en el periódico, entonces no fue en el mismo día, fue, si no es que el siguiente, yo creo que fue el siguiente. Se entera, y ahí es donde ya cambia su semblante, y donde ya se mete en un papel, y donde ya deja de lado a Kay, porque si se dan cuenta, Michael Corleone se veía que estaba más metido en la vida americana, no en lo italo. En lo italo estaba más la familia, estaba el papá, estaban los hermanos, el adoptivo también Tom. Ellos estaban con sus tradiciones, ellos estaban con sus business, y Michael estaba con su novia, salía de compras, andaba por la calle en Nueva York. Entonces ahí ya cambia, y ahí es donde ya se ve después la indiferencia o la concentración de Michael, y ya deja de lado a su mujer, etcétera. Pero bueno, punto importante, es cuando dan de baja a Polly. Ya mencionamos el porqué, y también hay otra razón de ser de que lo dan de baja. Obviamente es comprado por Sollozzo, y cuando le dicen que se va a orinar Clemenza, se da a entender que iban a ir a buscar departamentos para que los soldados, porque ya era una guerra cantada, ya era una guerra abierta, se dan a buscar departamentos para que durmieran sus soldados. Y claro que le brillaron los ojos a Polly. Él dijo, más dinero, de aquí a Sollozzo, esta información va a ser de oro.
y ya él ya estaba viéndose muy feliz con esa situación, infiltrado totalmente, y ahí es donde muy sutilmente se da la acción de donde dan de baja a Poli, que lo hace Rocco, que después se iba a volver una persona también de los Corleone, pero que en ese momento fue su primer como actividad, su primer trabajo. Y bueno, no sé si ya hablamos de esta situación, ahora vamos a pasar a la siguiente parte, que es la de Michael Corleone en el hospital. Bueno, pero hay una escena que la verdad no me acuerdo cronológicamente cuál es. Creo que es después que le hacen el atentado a Vito. Que están todos ahí como planeando cosas con Sonny y aquellos. Y les llevan un pescado. Y le dicen que alguien someone is swimming with the fishes. Sí. ¿Quién dijeron que estaban nadando con los peces? Luca. Lo que pasa es que es un código de la mafia italiana. Le entregaron la pechera, si se dan cuenta, qué bueno que lo dijiste, ya lo había dejado de lado. Luca, cuando ya va con Sollozzo y la otra persona, se llevó su chaleco, y la manera que le dieron de baja fue sin el chaleco, no hubo, ya saben, ¿no? No hubo. Ahora, nada tonto Sollozzo, yo pienso que hasta lo supieron que iba a estar ahí, bueno, pudo haber sido, bueno, ya, no voy a entrar en detalles en eso, pero al final, cuando ya están reunidos, cuando ya fue la situación que pasó, que no encuentran a Luca, que le dijeron a Michael, tú dedícate a marcar, tú ahorita no te metas aquí, porque Michael Corleone empezó a tomar un poco partida de que, pues es que esta situación, porque debido a su papá, le preocupaba a su papá, y es cuando se metió de lleno, y Ronnie fue muy tajante, tú ahorita márcale a Luca. Quien llega a la escena es Poli, y dice, llegó un paquete. En ese paquete llega la antibalas, el chaleco antibalas y 2 peces. Y dice Luca ya nada entre los 2 peces. ¿A qué se refiere? Que cuando hay un crimen, es dado de baja por otro crimen. Es una Alusión. Ajá. Y aparte también yo siento que también lo aventaron al agua. Yo quiero pensar Sí, también. o sea, ahí lo que hace Sollozzo es mandar un mensaje, o sea, decir, Es un mensaje. pues mira, ya te tumbé a este chavo, Siciliano, perdón, es un mensaje siciliano, ya te caché, a tu infiltrado ya lo maté y pues acabo de matar a tu papá, o sea, básicamente estás contra las cuerdas, tienes que aceptar el trato, y después de ahí pasan a la escena del hospital, que para mí esa escena es muy importante porque muchos dicen que Michael se corona, por así decirlo, en una escena siguiente, ya sabemos cuál, pero para mí desde ahí ya da un paso importante, que es cuando va a ver a su papá, cuando él lo cambia de cama, de cuarto, cuando él va al hospital, va con su gente, se da cuenta de este policía que era el chueco, o sea, ahí McCloskey. sí, o sea, ahí mete las manos por su papá. De hecho, su papá, en esa escena, si ven, tenía los ojos abiertos. Y le dice a su papá como, yo te voy a cuidar, papá, y como que su papá hasta se le salió una lágrima. Esa escena es, no es una joya esa escena, porque ahí Michael Corleone ya le está demostrando a su papá el hombre que era, la tenacidad y la inteligencia de la milicia, de ser Marine. Y sí, cuando se le sale la lagrimita, porque el papá estaba a la deriva, iban a llegar en cualquier momento. ¿Qué pasa después? Ahorita que ya diste pie a eso, Michael se va a un lugar estratégico a dejar al papá con la enfermera, enfrente del pasillo, donde él tiene visibilidad. Está la ventana y él está todo el tiempo así. Entonces, él ya sabía que en cualquier momento, ahí tenía que... No estaba con juguete, ¿verdad? Según yo, pero él creo que él iba a marcar o ya había marcado, ¿no? Para que llegaran refuerzos. Entonces él estaba ahí como nada más entreteniendo. Entonces es cuando llega el panadero y que es una escena de mucho suspenso porque todos pensábamos que él era el que iba a llegar sobre de Vito, y ya es cuando le dice, mira, vamos afuera. Se van para afuera y ahí le dice, tú nada más haz como que tienes acá un juguete, y es cuando los dos están así y llegan las otras personas y pues se quedan viendo y todo el tiempo con la mano con el juguete, y ahí es donde ya era hacer tiempo y decir, no vamos a hacer cruzado de nada, simplemente con un movimiento, con eso vamos a tener para que entretengamos y lleguen los refuerzos. ¿Qué es lo que pasa? Que llega el Chueco con su gente. ¿Por qué? Porque ellos iban por Vito, obviamente, era del otro bando, totalmente coludido. Sí.
Y ahí es cuando llega Tom y bueno, le dan el golpe a Vito, perdón, a Michael, y ahí es cuando llega ya Tom y dice, tenemos 30 detectives que tienen permiso de tener juguete. Si tú quieres mañana, métenos la... A Michael, pues, o sea, que se presente al tribunal para hacer el sí, reclamo de porque eso. se iban a llevar a Michael, se lo iban a llevar. Se iban a llevar a Michael y ya iban sobre de Vito. Entonces ahí es donde llegó Tom en el momento exacto. O sea, Michael salvó la vida de Vito. Entonces, y ya de ahí pues empieza la parte buena. O sea, ya de ahí empieza la parte sabrosa de la película, porque ya es cuando pues les propone Sollozzo, bueno, se da cuenta, obviamente, ahí ya se dio cuenta de que sigue vivo, hizo el coraje y todo, propone una cita con Michael. ¿Por qué? Porque Sollozzo sabe que Michael es un tipo más racional que Sonny, porque Sonny es muy impulsivo, y lo que quería Sollozzo era básicamente, pues ahora sí, acéptame el trato de que tú nos protejas aquí a cambio de que te demos la mochada. O sea, le costó casi la vida a tu papá, pero pues ya entiendan que así es como tenemos que hacer el negocio. Y entonces los cita y empieza una de las, creo que la mejor escena de la película, ¿no? Y aquí es donde ya llegamos al punto de no retorno. Aquí ya es para mí de las escenas más fregonas que hay en esta película. Es donde están ellos viendo las posibilidades, lo que es Tom y Sonny, reunidos con su gente viendo qué es lo que sigue. Por un lado Sonny muy bélico y por otro lado Tom más estratégico y más reservado. Pero debía haber un punto medio y ese era Michael Corleone, que era el que decía tenemos que tener acción pero hay que ser inteligentes al tener esa acción. Entonces ellos estaban ahí dando, por ejemplo, Sony decía, no, ya, sobre desde Sollozzo, no, ya, hay que ver, ya es el momento. Y Tom como era más precavido, no es el momento. Entonces, ¿qué es lo que hace Michael? Él dice, ¿quieren entrevistarme a mí? McCloskey, creo que se apellidaba el policía, y Sollozzo, estoy seguro que quieren entrevistarme. Yo voy a ir y yo los voy a dar de baja. Y es cuando se cagan de risa, ¿no? Cuando se cagan de risa todos, hasta Tom sonrió. Pero ahí ya se le ve una tenacidad, una determinación y una facción a Michael Corleone de que ya fue una decisión violenta y arriesgada. Sí, bueno, su plan sí era muy arriesgado y pues sí, violento. O sea, prácticamente era matar a tu enemigo y al que lo protege. Entonces, pues ya no había retorno, el punto de no retorno con los dos. Entonces, ahora yo quiero regresar un poquito y hacer una crítica especial a la muerte, al atentado en contra del señor Vito Corleone, porque para mí la escena, yo creo que por el contexto del tiempo sí estuvo medio chafa, porque pues le dan 3 impactos, por así decir, pero se me figura la escena de Calamardo cuando se vuelve guapo. ¿Por qué? De que se golpea y así. Cae muy lento y todo. Sí, o sea, se cae y ahí está 1 hora y el hijo llorando y se acercan unas señoras pero nadie lo atiende y ya de la nada, bueno, no de la nada, pero ya después se recupera, ¿no? Ahora, ¿por qué tampoco le impactaron en la cabeza? Pues no se sabe, ¿no? No, inclusive Sollozzo se los dice después, pero a lo que voy a alusión de eso, eso sí es algo que tengo que decir. O sea, la película es cabra, es una película hermosa, es preciosa, es una obra de arte, pero todo lo que es alto impacto, que se ven las escenas de eso, pues muy ad hoc al tiempo y que era muy dramático. Como por ejemplo, me estoy adelantando un poquito, pero por ejemplo, era como de WWE cuando Sonny va a pegarle a Carlo, al esposo de Connie, o sea, de que ni latinaba, o cuando dan de baja a Sonny, o sea. Pero de ahí en fuera la película es una obra de arte, solo que esas escenas sí son así. ¿Por qué no le dan en la cabeza? Porque si no la película hubiera durado media hora. No, a ver, pero a lo que voy es no, sí, no le dan en la cabeza, pero puedes tal vez hacer que la escena hubiera sido más incómoda para el shooter, para el que intentó hacerlo, que se cruzó un coche, que no sé qué, o sea, darle la suerte que tendría el protagonista, ¿no? Que, o sea, no, pero más, literalmente la persona que le dio estaba enfrente de él, o sea, pude haberle dado 10 balazos más en ese momento y no había nadie lo estaba defendiendo. 10 trancazos. Sí, lo que sea. 10 golpes. Bueno, y entonces ya llegamos a, pues, obviamente, la escena del restaurante, y ahí otra vez Michael, pues es el que toma la decisión prudente, o sea, porque ellos estaban, obviamente lo que hemos dicho, Tom, pues quería hacer las paces,
que eso sí les iba a dar dinero, pero iba a dividir el poder en ese momento, ¿no? Obviamente, contra alguien que sí o sí también iba a matar al papá, porque si el papá sobrevivió y el papá, que era el líder, o sea, Don Vito era el líder y tenía una ideología contraria a la que proponía Solozzo, no le ibas a cambiar el pensamiento. Entonces, No, y aparte ibas a estar todo el tiempo también, o sea, dando mucha protección a Don Vito, y pues la estrategia también iba a ser ya darle mucha protección a Don Vito, y a veces, por ejemplo, tenían que hacer a lo mejor los hijos rondines y estar siempre al cuidado de Don Vito, entonces lo mejor era dar de baja. Sí. Y es lo que Michael dijo, no, hay que dar de baja. O sea, Michael muy inteligente, y cuando Michael hizo eso, él le dice, pues, ¿cuánto tiempo me tengo que ir? O sea, Michael sabía que, justamente como dijiste ahorita, no había retorno, entonces, era algo grave, pues, él sabía lo que se estaba metiendo. Y cuando hace eso, perdón, se despide por última vez de Sony, ya no lo vuelve a ver. Entonces, eso es algo también muy cañón, ya no hay retorno, ya no vuelve a ver a Sony. Ay, se me fue otra cosa que iba a decir ahí, pero bueno, sí, pero, básicamente. Por ejemplo, ya después cuando llegan al restaurante, la cena está súper tensa, está súper chida, obviamente a todos nos encanta, pero a mí lo que se me hace bien loco es, por ejemplo, va al baño, agarra el arma, y cuando tiene el arma, el juguete, Clemenza le dice, llegas antes de que te sientes 2 disparos, 2 golpes a la cabeza de cada uno, y no hay falla. Tiras es una película difícil. Sí. Tiras el juguete y listo. Y eso yo creo que sí da a entender como un equilibrio de Michael. O sea, de que como ya era alguien que se estaba metiendo de lleno a la familia, pero que no estaba acostumbrado a actuar de esa manera, porque si bien sí hizo lo que tenía que hacer, no falló, pero sí se le complicó, o sea, como que se puso nervioso, o sea, se tardó, se volvió a sentar, si se fijan, como que pasó un camión, se escuchó un ruido, como que Michael se quedó así pensando, como que le empezó a hablar otra vez Solozzo, ni siquiera lo escuchó, como que estaba pensando como que tengo que hacerlo ya, y lo hizo medio atrabancado, pero lo termina haciendo, hace la estocada a cada uno, suelta el arma, se va, y pues de ahí se va a Italia. Sí, pues es una escena muy humana, muy de debut, sí tenía la sangre para hacerlo, solo él no sabía bien cómo hacerlo, ¿no? Y todo estaba bien planeado, pero obviamente pues es algo muy difícil de hacer, ¿no? Matar a 2 personas y además matas a una y luego tienes que matar luego a la otra porque no vaya a ser que sí tengan un arma, etcétera, ¿no? Sí. Ahora, la otra cuestión también es que Solozzo le dice, cuando estaban comiendo, antes de que se fuera al baño, le dice, yo no quiero tener ningún tema violento, yo no quiero tener una guerra, y siento que eso le jugó en contra a Michael porque dijo, igual y le creyó un poco porque Solozzo era muy chorero, entonces como que dijo, igual y sí es cierto, igual y este cuate se va a calmar y ya no nos va a hacer nada, pero en algún momento tuvo que agarrar la determinación de siempre sí matarlos. Es que ahí sí era, la verdad es que Danos de baja. Sí, era un problema era de que tenían, no tanto paz, pero tenían cierta estabilidad y de repente llega esta persona y hace el atentado y todo eso, entonces sí estorbaba, la verdad sí estorbaba. Sí. Bueno, y también el tema que está muy interesante es que después de eso Michael sabe que se tiene que ir, se va un tiempo a Italia, y ¿qué es lo que pasa? Que pues Don Vito, Godfather, se está recuperando obviamente de todo lo que sufrió porque estaba muy mal herido, y pues a la cabeza se termina quedando Sony, y entonces en ese entonces Michael se desentiende, él se aparta un tiempo, y ¿qué es lo que pasa en ese momento? Que Sony, su mano derecha es Tom, pero en ese momento, si se fijan, cuando Godfather se está recuperando, Tom le dice, oye, ¿sabes qué? Los policías nos tienen agarrados de las manos, ya no nos tienen confianza. Obviamente ahí la estaban pasando duro porque pues, el papá Don Vito era el que tenía las conexiones, o sea, ahí no es tanto esta familia, era Don Vito, él era la imagen, él era el que proyectaba esa confianza, esa conexión, y la estaban batallando, cuando Sony quiere matar a los Tataglia y esto y lo otro, se ve como Tom le dice, pero, o sea, hay que buscar paz, o sea, esto ya no está haciendo negocio para ninguno, o sea, es pura guerra, y no estamos trayendo negocio, pero pues Sony o sea, él estaba dedicado a eso, o sea, a actuar nada más como por puro impulso, y en ese momento pues pasa algo muy malo, ¿verdad? Se pelea Connie con su esposo, se deja llevar por la ira, se va. Tom, que era el pensante, el inteligente, dijo, ¿a dónde vas?
no lo escuchó, se fue y hasta les dijo, síganlo, porque él sabía que no podía andar solo. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues Sí, pues llovieron. Entonces, es una escena que también si tú ves por primera vez la película sí te sacas de onda, pero sí se veía ver, ¿no? Y ahí es donde tú te das cuenta que, bueno, al final de la película, Carlo pues se vendió, ¿no? También alguien que estaba en la familia, casado con Connie, que la trataba muy mal y que también en esos tiempos, cuando habían problemas maritales, no te podías meter. No te podías ¿La meter. vez quién le puso la emboscada a Sony? Fue Barcini. O Pero sea, bueno, ahí no se sabía, ¿no? no, ahí no se sabía, porque inclusive O sea, ya si hasta el estás viendo final la película ahí no sabes. no, ¿de dónde vino? ya hasta que Michael cuestiona y ya después todo embona, pero ahí decías, pues es que de dónde le llovió, porque muchos hasta decían, no, fue Connie, pero no. Perdón, ni el padrino sabía, porque más adelante hay una escena donde dice, yo pensé que era este cuate y realmente era Barcini. sí, Pero después, es que los que vendían dulces. o sea, lo que pasa es que, como yo lo veo, justamente, a ver, Michael elimina a Solozzo, entonces Solozzo estaba protegido por Tataglia y por Barcini. Entonces, cuando él hace eso, les da un mensaje de decir, voy contra ustedes. O sea, entonces ahí la familia Corleone pues se echa encima a los Tataglia y a Barcini. Entonces, por eso es que se empezó a dar esa guerra. Y entonces, si se fijan en ese entonces, dan a entender que Sony mata al hijo del señor Tataglia. O sea, Sony lo mata. Sí, exactamente. Se mete en esa guerra. Y ahí es donde ya dice Don Corleone que le dan la noticia, ¿no? Que él dice, he escuchado a tu mamá llorar, he escuchado muchos carros, te veo tomando, ya tomaste, ¿qué pasó? Dijo, dame la noticia que todos sabemos. Dame la noticia que todos sabemos, se la da, y sí se ve cómo se quiebra Don Corleone, y dice, no quiero venganza, no quiero documentación, quiero juntarme con las familias, con las 5 familias, y es donde está esa escena también, ¿no? Ahora, algo que me gusta mucho es que el Godfather, Don Vito, él sabía, porque en una escena él dice, yo sabía que esto iba a pasar, o sea, él sabía que iban a matar a Sony por cómo él era, o sea, en ese tipo de mundo, si te mueves tan impulsivo y tú quieres eliminar a todos, pues te van a eliminar a ti porque te vas a ganar te entregas, se entregó literalmente. Y cayó fácil. Cayó muy fácil, estaba muy a la deriva. Y sin la protección del papá, porque el papá siempre lo detuvo. Esa es como una escena, de cuando tuvieron la reunión con Solozzo. Ese era un ejemplo de cómo el papá lo detenía. Ajá. Pero el papá estando fuera, ¿quién lo detenía? No, pues nadie. Inclusive Tom. Y era muy colérico, Sony. De repente le gritaba muy feo al abogado Tom. A Tom, sí. Y Tom pues no lo hacía de menos Sony. A su papá jamás. Entonces quedó a la deriva. Y es donde se hace esta junta, donde se ven todas las personalidades cara a cara y donde se ve muy buena onda Barcini. Sí. Pero ahí vemos que empezó a hablar muy bien de Corleone. Sí, pero ahí también vemos nuevamente que no había una cabeza. O sea, cuando Sony era la cabeza, no había una cabeza porque Sony era el impulsivo, Tom era el pacífico. Y no estaba Don Vito y Michael. O sea, Michael ahí hizo falta. O sea, aunque lo subestimaban, Michael ahí hizo falta para la familia. Y ya después hacen la reunión. Obviamente ahí de frente todos pues se abrazan y todo cambia de perspectiva. Pero es que ahí más bien Michael no existía, porque Michael se fue formando con varias escenas, por ejemplo. No, pero Michael no existía para el panorama de las familias y todo eso, pero internamente no existía, sí fue necesario. No figuraba porque no había tenido actos de redención como cuando mató a estos dos güeyes. Ahí ya lo había tenido, ya lo había tenido. Bueno, o sea, sí, pero le faltaba, o sea, pero lo que se estaba cocinando, por así decirlo, no era el Michael que después, en las siguientes... No, y además hay una parte simbólica de la película que seguro ustedes captaron, que es que el hermano le pide que sea el padrino del hijo. Sí. Bueno, esa parte es completamente simbólica porque ahí es como que el director te dice, ese ya es el nuevo padrino. Sí, pero antes de eso, o sea, lo que voy, para mí sí hacía falta Michael porque desde el momento en que Don Vito no estaba, o sea, desde el momento en que se fueron contra él y atentaron contra él, no había una cabeza, o sea, y pensaron que la cabeza era Sony, pero podido haber sido la cabeza, Michael. No bueno, para mí sí, porque en los momentos de angustia cuando estaba Don Vito, él fue la cabeza, porque él fue el que tomó las decisiones importantes de, yo voy a ir contra estos, él sugirió el plan, él armó todo, él protegió a su papá. O sea, él en el poco tiempo cumplió y para mí sí se iba a poder desarrollar, pero él sabía que si hacía eso se tenía que ir un tiempo. Y después pasa eso, fallece
Llega una escena que también es una escena de las más recordadas, cuando dice, bueno, en inglés dice, look how they messed with my boy, ¿no? Que dice, miren cómo masacraron a mi muchacho, ¿no? Cuando ve a su hijo todo, pues, desfigurado. Es cuando le pidió de regreso el favor al funerario. Al de la primera escena, sí. Buonasera. Buonasera. Bueno, ya hay que pasar, ya no quisiera hablar tanto de cuando Michael estuvo en Son Italia. muchas escenas. Pero... Sí, no quisiera hablar tanto de cuando Michael estuvo en Italia. Lo que podemos hacer un poco de resumen es que Michael estuvo con guardaespaldas, Fabrizio y no me acuerdo del otro vato, Sí, Fabrizio. que llegó a Corleone, que Corleone es corazón de León. Es una ciudad en Sicilia, ¿no? Corleone es la Sí. ciudad, una pequeña ciudad. Básicamente él se enamora de Apolonia, que era una chica italiana y que su papá era un dueño de un bar ahí en Corleone. Sí. Hacen su vida y todo está en santa paz. Le llegaba siempre un amigo de la familia a informarle cómo estaba la situación. Eran los 40, no había WhatsApp, vato. Entonces le llevaban de mensajero y ya le da la mala noticia de Sony. ¿Y qué le dice? Vete ya. Vete ya. Sí. Y a los 5 segundos, pues, explota el carro de su Sí. chica. Y ahora yo decía, pues, ¿qué pasó, no? ¿Qué pasó ahí? Pues, como que no pudo atar cabos, pero ya al final nos damos cuenta que Barcini, que Fabricio, el guardaespaldas, se vendió a Barcini. Sí, porque en la escena le dice, Se ve como corre para otro lado el guardia Sí, se ve. y él se da cuenta, Michael dice. Que grita, no, O sea, como pero que yo la verdad no había agarrado el pedo ahí. al apretar el acelerador o algo, le iba a explotar y él le intenta gritar que no avance a su esposa y pues ya. Sí, todo fue muy explota. rápido, porque lo ve irse Fabrizio, y dice, ¿a dónde vas? Y lo ve y se va, entonces ahí dice, no, a Polonia, no, y pasó todo eso. Entonces, fue todo muy, o sea, quisieron, lo que Barcini quiso hacer fue matar a Sony y matar a Michael. O sea, no lo mató de puro milagro a Michael, porque hasta le dijo Fabrizio, si se fijan en unas escenas antes le dice, ¿usted va a manejar? Sí. Sí, que estaba en la, ¿cómo se llama? En la terraza y que le dice, pero va a ir con su esposa. Dice, no, tú después la llevas con su papá de regreso. Y dice, yo voy a manejar, entonces le puso la bomba en el carro. Con las clases. Le puso la bomba en el carro, ajá, porque pensó que le iba a estar y ella estaba aprendiendo a manejar. Entonces, de milagro, Michael sobrevivió, pero también ese es un mensaje de decir, él como que en ese momento, pues dijo, bueno, estoy fuera de la familia un poquito, y como que él empezó a hacer su vida. Al principio estaba muy agotado, pero él empezó a hacer su vida, conoció a esta chava, se casa, y como que él quería llevar su vida otra vez, como lo estaba haciendo con Connie antes, cuando era del ejército, y esa muerte también representa a él el volver otra vez a la familia. En ese momento él regresa casi otra vez a tomar el lugar en la familia, ¿no? Entonces ahí es ya cuando Michael tiene que regresar a Estados Unidos. Sí, yo tengo aquí una controversia. Si Sony no hubiera muerto, él hubiera asumido el poder. ¿Sí, ¿cómo? Si Sony no hubiera Sí. muerto, él hubiera asumido el poder. Sí, obviamente, porque él era el mayor. Sí, pero por ejemplo, nunca se lo dio el señor. Yo pienso que hubiera sido consejero. Y que yo pienso que... Hay de dos. Que Don Vito hubiera dicho, no. El que tiene más cerebro es Michael. Y le hubiera dejado al frente, o mínimo de consejero. Y a Tom sí le hubiera dejado de abogado, como lo dejó. Pero también la realidad es que acuérdense que Sony, él era la mano derecha de su papá y Michael no estaba involucrado. Acuérdense que cuando estaba en el hospital de Don Vito, él dice, todos le empiezan a hablar y él nada más dice, ¿dónde está Michael? Y le dice a Tom le dice, él mató a su Solotso, está protegido. Y ahí como que se agüita porque él sabe que ya no había vuelta atrás, que su hijo se había metido en ese mundo que su papá está evitando para él. Su reacción muy genuina de que nomás le hizo, ay, Sí, ahora como análisis, ya la película, lo que a veces no vemos es que esta película ya nos muestra a un Vito Corleone que ya se está saliendo del negocio. O sea, ya está en las últimas y ya quiere ir viendo pues, qué hacer, a quién dejar, pero no se ve que no tiene que algo lo frena con Sony, que no le tiene la confianza, que es su parte instintiva. Impulsiva. Pero Sí. él ya está cansado, él ya sí quiere como salirse un poco y se va viendo su decadencia cada vez más en la película y Sí. se va viendo como el ascenso de Michael de manera circunstancial, pero que sí es muy claro, ¿no? Sí, o sea, él aprovechó también las oportunidades. Y entonces ahí es cuando pues Michael regresa y ahí es cuando ya está obviamente Don Vito recuperado, ya no como antes, pero ya puede más o menos estar ahí en acción. Y es cuando dice, ¿saben qué? Pues mi hijo Michael va a ser el encargado y Michael decide decirle a Tom, tú vas a estar en Nevada como abogado, ya no vas a ser consejero y el consejero de Michael pues ahora va a ser el padrino, ¿no?
Ahora, yo sí creo que esas dos pérdidas de la esposa y del hermano luego, o sea, muy pegadas, sí le dieron más carácter. Porque regresó, claro. ¿y qué empezó a hacer? Empezó a matar a todos los demás. Sí. Entonces ya estamos en la parte en donde Vito negocia la paz, Michael regresa y ya aquí dice que hasta Michael vuelve y se prepara para tomar el control, que es la tregua y estrategia. Y aquí ya vamos a estar cerrando ya. Algo rápido, nomás porque es una escena muy buena, la de la negociación de la paz. Están todas las cabezas de las familias y no sé qué. Sí. ¿Cómo, después de esa negociación, dice Vito, ya sé que el malo ahora es Barcini, nunca fue el otro, Tataglia. Tataglia o ese? ¿Por qué creen que lo haya descubierto? Yo creo que para empezar, hay un mensaje visual en la mesa. Quien se sienta al frente es Barcini. Todos se sientan a los lados y Barcini está acá. Así como que en tu cumpleaños tú te sientes ahí, ¿no? O sea, el principal. Y si se fijan, Barcini es el que empieza a hablar, o sea, él es el que empieza a dar los argumentos. Y modera. Sí, él modera y empieza a dar los argumentos y empieza a decir, Don Corleone tiene esto y esto, pero no nos lo rechazó. Y él dice, ¿cuándo le rechacé el apoyo? No, pero esto y lo otro. Y luego es cuando otro dice, no, pero yo no quiero que entremos a las drogas. Y Barcini dice, ok, entramos pero con el negocio controlado. Entonces como que se empieza a ver... Yo creo que fue ese diálogo. ¿Por qué? Sí. Porque nadie le dijo a Barcini, o sea, ni siquiera a Tataglia o el otro, ni siquiera le dijo, entonces hay que hacer esto. Él lo decidió. Exacto. Supuestamente lo asumió, pero obviamente es la maña de un señor, de un don italiano de miles de años que, según él, da una lectura y genera un acuerdo para todos, pero es lo que él quiere hacer. Exacto. Y eso lo leyó muy bien Vito Corleone. Y ahí Vito, lo sabía. en esa reunión, sí se ve como Vito sigue siendo, aunque ya tiene cierto declive, es Vito, o sea, todos claro. lo escuchan, todos lo que él dice, o sea, todo gira en torno a la reunión que él convocó, etcétera, y está bien fuerte, o sea, dimensionar cómo son esos negocios, porque literalmente, de alguna manera, la familia de Vito mató al hijo de Tataglia, y la familia de Tataglia, pues, eliminó al hijo de Don Corleone, y los dos dicen, venganza, o sea, la venganza no me va a devolver a mi hijo y al tuyo. O sea, se están viendo frente a frente los que básicamente les quitaron el hijo a cada uno y se abrazan y o sea, hasta el fallecimiento de sus hijos con tal del negocio, o sea, cómo es el negocio. Sí, ¿no? y al final del día, pues todo también gira en torno a Barcini y lo tenía ahí también. Ahora, también hay una escena que es cuando ya se está acabando la película, que están en el jardín Michael y Don Vito, que es una escena muy bonita donde le dice Michael, no me esperes, voy a comer con mi papá. Y se ve la sabiduría que tiene Don Vito, que le dice, oye, nada más te voy a decir una cosa, qué bonito lo de tu familia, porque le pregunta, ¿eres feliz? ¿Estás casado? ¿Cómo te sientes? Dice, pero perdón por ser tan incisivo, pero alguien te va a traicionar, te van a hacer que vayas a una meeting. O sea, lo que le dice es que Barcini te va a querer hacer una reunión contigo. El que te diga, el que te la proponga, es el que, bueno, sí, es el que te está poniendo. La presión viene del que te vaya a dar ese approach de decirte de la junta. Interno, pues, del interno que te algún contacto con Barcini. Sí, o sea, del tercero que te vaya a decir, te lo proponga, el que te lo proponga, ese va a ser el que te va a traicionar. Muchos daban por hecho que iba a ser Clemenza. Y bueno, pasa lo más bonito de lo feo, que es cuando muere de Don Vito, pero muere de causas naturales con su nieto jugando. Un infarto. Que es una muerte más digna. Y ahí se ve también a Don Vito que se metió como una casca de naranja y como que estaba jugando y con el nieto. Y se veía muy natural ya Don Vito. Sí. Y después de esto, pues es la parte del funeral, donde está cantadísimo el tiro, ¿no? Sí, tal cual como lo dijo, se le acerca a Tieso, y le dice, oye, ¿sabes qué? Y le dice tal cual, Barcini quiere hablar contigo, y literalmente lo que le dijo, es mi zona, le dice Tieso, es mi zona, es zona segura, te protejo yo. O sea, dando a entender que pues él es el que iba a traicionar. Claro, y que dijo Michael, dijo, claro que sí. Que se haga. Y de hecho Michael estaba estaba observando todo. Llega Barcini al funeral, hasta como que se saludan con los ojos. No, sí. Y después de que Tieso va a hablar con Michael, si se fijan, Tieso se regresa con Barcini y como que se empiezan a aconsejar así como de que sí, ya acepto. Y luego ahí pues está la escena, también una escena tremenda, que llega Tieso, ya para que se vean en la reunión, se ve con Tom, que eran viejos amigos, el abogado, y le dice, oye, pues ¿qué onda con Michael? No, que se va a ir en otro carro.
oye, pero eso me modifica los planes. Y llega toda la gente de Vito. Pero yo no entendí esa escena. Sí, sí, sí. ¿A qué se refiere? Pues sí. ya sabía, él ya sabía que él Sí, ya sí, sabía. o sea, básicamente cuando Tieso ve Es que mira, te voy a interrumpir ahí, perdón, pero antes de eso es cuando ya es el bautizo. Cuando ya están en el bautizo y Michael están diciendo de que renuncies a Satanás y que no sé qué, y empieza a hacer la eliminadera. Ahí se hace la purga, que es fuertísima la escena, es increíble cómo se va dando parte por parte, cómo se están preparando para esa situación. Es de las joyas del final. Y ahí él marca su ingreso, más bien él marca ya su ascenso como el padrino del clan, pues. Sí, ahí ya. Pero es un marcar muy fuerte, o sea, frente a los demás, porque elimina todas las cabezas de... Y literalmente era el padrino de su sobrino. Ahora, Sí. primero pasa eso, y ya después pasa lo que tú dices, lo de Tieso. Sí, pero ahí es cuando se vuelve el tipo más influyente, o sea, porque esas son las decisiones que cambian la historia, por así decirlo, porque si él hubiera hecho eso, lo iban a eliminar a él, o mínimo el poder iba a estar totalmente dividido, iba a ser y él toma una decisión drástica. Ahí es donde yo digo, yo me quedo acá. ahí es donde yo pienso que tanto matar a, eliminar a Soloso y al policía, y luego que murieran su hermano y su esposa, le dieron un carácter suficiente para o sea, decidir este tipo de cosas tan fuertes, que es barrido total a todos. O sea, ya es una decisión muy, muy radical, muy extrema. Y hizo una representación muy digna de lo que es este mundo, ¿no? De la doble moral, o sea, pues con mi familia, estoy aquí bautizando a mi hijo, sí, acepto el templo, el catolicismo, Lo pero socialmente aceptado. Claro, pero por detrás pues tengo que ensuciarme las manos, ¿no? Y luego, a ver, lo de Tieso. Oh, lo del, a ver, sí, como que lo emboscan, pero luego yo no vi que lo mataran. Ah, o sea, no, bueno, ¿cómo no aparece funcionó? en la escena, pero no sé si te acuerdas que le dice por los viejos tiempos, Tom. Sí. Y Tom le dice, no puedo, lo siento. Pero significa que lo van a matar. Sí, ya se van. Sí, o sea, Lo van a desaparecer. cuando Tesio dice, cuando le dice, Michael se ve en otro carro, ahí Tesio se saca y dice, oye, esto va en contra de mis planes. Cuando Tom le dice algo y sale más gente al lado de Tom y rodean a Tesio, ahí se da cuenta, ahí dice, me van a matar. Y ya nada más como que se agüita y le dice a Tom algo bien fuerte, dile a Michael que nunca fue algo personal, yo siempre lo estimé. O sea, ahí se está despidiendo Tieso para esto, como, me vas a matar, pero por lo menos que Michael sepa que no, que mi traición no fue personal, o sea, fue por negocios. Sí, es que todo el tiempo se manejaron en eso. Inclusive cuando Michael dio de baja a Solozzo, dijo, es negocio. Que al final, claro que hay algo personal. Es algo Siempre hay que es algo imposible personal. que Siempre hay algo separar. O personal. sea, eso es una jerga que ellos dicen, claro. pero tú lo analizas y dices, pues es imposible. O sea, estás matando, Y en estás cualquier situación. asesinando familiares, etcétera. O sea, ¿cómo no lo tomas personal? Claro, es personal. Ahora, después de eso, para ya darle fin, es cuando le dice, ya le dan la noticia a Michael de ya quedó. Y se encuentra con Carlo y se va a ir a Nevada a festejar. Y es cuando le dice, Carlo, se cancela ahorita lo de Nevada, salió una situación, necesito que te vayas a la casa. Sí, y ahí es obviamente cuando lo embosca con Tom, le dice, oye, ya vi que, pues, obviamente tú vas a pagar por lo de Sony, porque pues tú lo traicionaste para matar a mi hermano, o sea, es que es tremendo cómo están hablando de la muerte de su hermano y lo tienes que decir así tan tranquilo, tú vas a pagar por eso. Y obviamente ahí Michael otra vez pues súper inteligente, no quiere decir nada a Sony, ¿cómo se llama? ¿Carlo? No quiere decir nada, y lo que dice Michael dice, a ver, no te voy a eliminar, nada más, te vas a quedar acá, vas a bajar de puesto, ya no vas a saber de mí, pero no te va a pasar nada. Le iba a mandar a Las Vegas, le dio los boletos. Solamente dime quién fue, Barcini o Solozzo, y se fue Barcini. Y ahí Michael dice como, ok, ya me lo confirmaste tú. Ya me deshago de ti. Exacto. Y ya lo mandan a ahorcar. Y hay una parte donde Michael le dice, yo sé que sí fuiste tú. Sí. No juegues con mi inteligencia, que eso me va a poner más colérico. Solamente admítelo. Te vamos a dar un castigo que es que ya no vas a estar... Todo eso era mentira, obviamente. Sí. Era muy bueno para engañar. Ahora otra cosa, buena estrategia. Muy destacable ya en el final. ¿Quién lo mata? Bueno, ¿quién lo elimina a Carlo? Clemenza. Que toda la película se estuvo sospechando de él y siempre se mantuvo hasta el final. Siempre. Es lo que finalmente le acaba de dar un rango muy alto a los que forman parte de ese tipo de clanes, ¿no? Y que ya casi vamos a terminar con este podcast, con este moviecast, mis moviecasters, que cabe sí recalcar que Clemenza ya no se supo de él. Vamos a
hablar después de la segunda parte del Padrino, de Godfather, para ver qué nosotros deducimos de Clemenza, qué es lo que pasó, porque después sale otro personaje muy interesante en la segunda, pero esta es la parte 1, entonces, Nada más, sí, conclusiones o algo que quieran muy decir. rápido, la última escena para mí es también icónica, o sea, porque en la última escena pues Connie se da cuenta, le dice tú mataste a mi esposo, se enoja, se la lleva, Connie le dice, su esposa, dime la verdad, ¿lo hiciste? Y él, pues así con toda la sangre fría le mintió, le dijo, no, no fui yo. Ella es habla de la doble personalidad que tienes que hacer en esos negocios, y después ella le dice, ok, vamos a tomarnos un trago, estoy con mi esposo, estamos tranquilos, ella se va como a la cocina a servirle un trago, y se aleja de la escena, y se ve al fondo como Clemenza y otro tipo le besan la mano, y lo ve a lo lejos, le cierran la puerta, y ahí es como de, este es el nuevo padrino, ¿no? Y ahí se termina Así terminó la película, y eso son muchas simbologías que ni siquiera es posible abarcarlas todas, pero finalmente para mí ya como resumen es la forma en que circunstancialmente se va dando el ascenso de Michael al poder y el descenso del papá de alguna forma, porque ya era el tiempo de que alguien más tomara el liderazgo, sí. Y si yo pienso que si hubiera seguido el papá, sí hubiera terminado mal. Sí. Muy posiblemente. Sí. De cómo te vas corrompiendo, cómo se va corrompiendo Michael, la verdad. A ver, nada más, yo sí les quiero ya decir como para terminar, hay que decir, o sea, que cada quien diga, ¿es la mejor película de la historia? ¿Sí o no? Es que eso es lo que quería decir. Es muy subjetivo que sea la mejor de la historia, pero sí es cabra, sí es de las mejores. ¿Es la mejor o no? Sí es de las mejores. Sí es de las mejores, no te sabría decir porque para ustedes, falta mucho por ver. Bueno, sí o no, una justificación. A ver, yo empiezo si quieres. Para mí no, pero una reflexión final que sí quiero dar es, imagínate en los 70s, tú escuchabas, o tal vez, imagínate que fueras un ciudadano de Nueva York, tú escuchabas, las mafias, veías balazos, bla, bla, pero es que es un mundo increíblemente secreto. Tuvo que llegar un italiano, Mario Puzo, a hacer una investigación muy peligrosa y muy radical y muy importante para revelarnos todos los secretos de las mafias italianas, cómo funcionaban, qué hacían, qué decían, por qué les gustaba, qué no les gustaba, por qué hacían, o sea, la gente solo veía indicios, pero esta es la película que le abrió al mundo a las mafias italianas, que son ancestrales, son desde hace muchísimo, solo que antes estaban en Italia, pero nos abrió a todos la ventana de poder ver de cómo funcionaban desde adentro, y de ahí salieron muchísimo material, videojuegos como el Mafia Zone o algo así. Bueno, el Mafia, se llama Mafia. Y en mil cantidad de libros, películas para ese tema que es un tema interesantísimo, por ejemplo The Irishman, ¿no? Pero a ver, entonces, ¿qué película para ti sí es? ¿Y en dónde la dejarías? Porque sí es de las mejores, las mejores sí es. Lo que tú dices es que fue un parteaguas tremendo, pero a ver, ¿en qué lugar? ¿Qué lugar? Porque sí es de las mejores, no me digas que no. No, pues seguramente será una tercera. Sí, o sea, sí debe ser como top 3. No te sé decir cuál sea la mejor, la verdad tendría que checarlo. Sí, pero bien. Sí es de las top 3, pero top 5 sin para mí sí es tal vez la película 3, 2. Sí es cabra. Bueno, ¿no? Ahora que tú dijiste tu opinión, para mí sí puede ser la 1, máximo la 3, máximo. Tendríamos que hacer después un tier list, pero la verdad, desde la vestimenta, los lugares, la música, la sonora, todo es impresionante. Cada obra, cada escena es una obra de arte, tiene un contexto muy fuerte. Para mí sí es de las mejores de la historia. También la duración te mantiene siempre en clímax, te mantiene muy despierto porque tienes que estar muy al tiro de saber que puede haber una traición de aquí, de allá, de dónde fue. Es una película buenísima, impresionante, es una obra de arte, no debe de ser de menos de 4 del top 4, para mí sí es de las mejores. Y la trilogía es una cosa impresionante, sí es de las mejores. Al Pacino nadie lo conocía. Hubo un pedo enorme para que entrara a esa película, y lo que se convirtió Al Pacino, que es de los mejores actores de toda la historia, y esta es una obra de arte. Y no lo mencionamos ya más para que Cristian comente, pero mención especial a la escena de la cabeza del caballo, no la mencionamos, pero la de pues que le era el director Waltz, creo que se llamaba, para que se viera el poderío y la reacción. Fue lo más pasado de esa misma, porque no sé si recuerdan que fue en esa ocasión el enviado fue Tom. Y Tom le dijo: solo quiero que sepas que la reacción de mi jefe es inmediata. Y esa misma noche la cabeza del caballo estaba en su cama. Es que es perfecta la película. Y mira, eso que mencionas, qué bueno que lo dijiste, vato, qué bueno.
te da la sutileza de ver el lado más fuerte a Don Corleone. No le tienes que, porque también lo insultó a Tom, lo trató horrible, le dijo, get out of here, y lo trató horrible. Tom, ¿qué hizo? Se puso colérico como Sony, no, siempre recto y se vio como un caballero y le dijo, nomás atenta a las consecuencias, gracias. Le pegó a lo que más le dolía y la reacción fue 2 horas, 3 horas después, porque seguramente a ver cómo metes una cabeza de caballo a su para mí lo más pasado de lanza fue eso, porque todas las demás reacciones que tuvo Don Vito eran porque le atacaban a él. Sí. Pero esa sí fue una reacción de, tampoco te burles de mí, nada más. Sí, pues a ver, digo, yo creo que no es la mejor película de la historia. Sí, es muy difícil. Me parece que es mejor como película que como trilogía. O sea, es una de las mejores películas de la historia. Es una de las mejores trilogías de la historia, seguramente sí, por la 1. La 2 es muy buena, la 3 no tanto. Pero lo que genera como película creo que genera más que como trilogía, en cuanto a dónde está parada. Y yo creo que no es la mejor película de la historia, pero sí es de las mejores. Por ejemplo, a mí la película que más me ha volado, no que sea la mejor de la historia, pero la película que yo creo que tiene más mérito en la historia es Interestelar. Demasiado compleja. Es una película, está en otro, o sea, bueno, para mí Christopher Nolan literalmente no es de este planeta. Está muy loco. Pero sí me quedo con que The Godfather tiene que ser top 10 histórico, eso de cajón, ¿no? Overrated as fuck, esa que dijiste. Es muy buena, pero sí, no, para mí no es la mejor. O sea, esto es muy subjetivo, es tu gusto. Pero para mí no, ni cerca. No dije que es la mejor. No, que te gusta la más. Es la más compleja, creo yo. Sí es compleja, pero para mí no es mejor. La película va de un tema filosófico hasta... O sea, de relacionar un tema filosófico con ecuaciones. Es una locura esa película. Es una locura. Es de brayarte demasiado. Sí, es una locura. Para mí no es mejor, ni por eso. Pero no es decir cuál es mejor. Simplemente cada película tiene su propia personalidad. Sí, por ejemplo, lo que ustedes dicen, sí es cierto, sí tienen razón, pero para mí, con todo eso, para mí es mejor, transmite más El Padrino. Pero bueno, eso ya es muy subjetivo. Vamos a tener no sé. Vamos a tener un tier list, no, sí. Pero bueno, vamos a tener un tier list ya. La escena en la que encuentra a su hija chiquita que ya está vieja, no. No, está impresionante, yo entiendo. Impresionante. Sí, pero para mí. La música, la pero mira, también, así como. Pero bueno, todo eso que ustedes están diciendo, eso que están diciendo, ya lo he visto en muchos foros. Y sí, la mayoría dice que El Padrino se respeta a las partes menores que dicen que es la de Interestelar, porque no estoy diciendo que no sea una gran película, sí debe ser de la top 5 puede ser, pero no sé. Ya también fue más reciente, ya hay más documentación, ya hay muchísimo más tecnología, muchísimos más avances. Ya después haremos una tier list de mejores películas de la historia. Pero bueno, pues nada más. Pues nada, gracias Moviecaster. Vamos a tener más reacciones. Primero Dios, creo que la otra semana a lo mejor tenemos invitado, vamos a analizar. Vamos a ver si El Padrino 2 o vemos si otra película, ya veremos. La idea era El Padrino 2, pero si no vemos otra, igual hasta podemos la de Interestelar, que también es una gran película. También a él le encanta. Al invitado le encanta. Sí, eso va a ser un pedo, porque luego se va a hacer muy fanático. Pero bueno, entonces aquí lo dejamos desde Plaza Mayor. Les agradecemos mucho el interés y que nos hayan visto hasta este punto. Hasta luego, Movicasters. Gracias. Nos veremos. Bueno. El Padrino es la mejor película, ya lo dijeron ellos.